tal? Muy buenas noches. Aquí vuelve a la pantalla de TV Ciudad Sin Fronteras, con el gusto y el placer de siempre en el análisis de los temas internacionales, de las cosas que pasan en el mundo, y entrando en la quinta temporada de este programa, por supuesto, junto a Maite Sarasola. Alejandro Abad, ¿cómo le va? Un gusto estar nuevamente disfrutando aquí, este momento. con ustedes. Que lo esperábamos tanto, de regresar y regresar, por supuesto, con nuestro analista internacional Álvaro Padrón, para ponernos un poco al día de todo lo que está pasando y ha pasado en este lapso y en este tiempo en el que han ocurrido muchísimas cosas. Y además vamos a seguir dándole una mirada regional y global a temas locales. Para eso en este programa vamos a recibir a la ministra de Industria, Fernanda Cardona, para hablar sobre el peso que tiene el desarrollo en nuestro país y sobre él la inserción internacional y también la complementación productiva de nuestra región. Todo eso hoy en Sin Fronteras. Y comenzamos, como siempre, con el análisis de Álvaro Padrón. Álvaro, un gusto enorme de contar contigo nuevamente. Para mí también, un reencuentro que tenía muchas ganas de tener, recién lo decían ustedes, ¿no? Pasó un tiempo, pasó un montón de cosas, ¿no? Pasaron muchas. Y bueno, va a ser un año complejo, lleno de desafíos. A mí me tocan algunas responsabilidades nuevas, pero no quería abandonar este objetivo. Quinta temporada. Y seguimos siendo el único periodístico de política internacional, ¿eh? Y sorprende porque pasa de todo y se termina como analizando el tema siempre desde la noticia y no desde el análisis, ¿no? Bueno, en otros programas más adelante hablaremos de tus nuevas responsabilidades, pero vayamos un poquito al pasado, porque en el último programa justamente mencionábamos algunos de los desafíos que había a nivel internacional. Muchísimas cosas pasaron, como tú dijiste. El rol de Estados Unidos con Trump a la cabeza ha estado en muchísimos de estos titulares. Dos conflictos que siguen. Había una tregua entre Gaza e Israel. Israel de forma unilateral la terminó, volvieron los bombardeos. Rusia y Ucrania está ahí. Hubo llamada de Trump a Putin hoy. ¿Cómo lo ves? Impresionante. Es una tristeza otra vez esta situación en Medio Oriente, ¿no? Es un retroceso. Con Trump también como protagonista, además. Otra vez. Sí, yo de todos modos creo que hay un error, o mejor dicho, hay una especie de trampa cuando uno observa al presidente de Estados Unidos en esa sucesión de incidentes y cree que ahí está la sustancia, ¿no? Yo creo que eso es lo que deberíamos tratar de superar, porque si no, no vamos a entender lo que está pasando. Y corremos atrás de una técnica que él la conoce muy bien, que es de ir golpe a golpe, ¿no? Genera inmediatamente una especie de efecto, encandila, y uno pierde, como cuando se encandila, la perspectiva y no ve más allá de lo que la luz le está mostrando. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por superar eso, porque si no vamos a creer que incluso la imagen de Trump es la imagen de un presidente fuerte de un país fuerte. Y yo creo que es exactamente al revés. Trump no es la causa de lo que está pasando, es la consecuencia. Es decir, la llegada de Trump, la llegada nuevamente de Trump, por eso no hay que hablar de sorpresa ni de mandato. Ya lo conocemos. Lo que sí podemos decir es que está recargado, es decir, que tiene un componente de afirmación, un componente de venganza y un componente final de su ciclo político. Entonces va a querer quemar todas las naves. Entonces, pero vuelvo a decir que se trata del presidente de una potencia que está perdiendo poder. Y por lo tanto, la llegada de Trump otra vez al gobierno de Estados Unidos demuestra la aceleración de esa pérdida de poder. Hemos hablado mucho del cambio de época, ¿no? En este programa, de la transición hegemónica, de cómo el poder está migrando de Occidente a Oriente, básicamente de Estados Unidos a China. Entonces, lo que tenemos es una potencia a la defensiva. Y esto es muy importante entenderlo, porque hay que preguntarse por qué la gente termina votando un personaje así. Y tiene que ver con esto, con una cierta desesperación, con el miedo, con la incertidumbre. Y necesitan de alguien que les proponga, les prometa cosas. Y que les dé la impresión de estar seguro, de que sabe lo que quiere. Y todo eso es parte no de una firmeza, sino de una debilidad de un país, que está perdiendo en varios planos, ¿no? Está perdiendo poder en lo económico, eso es evidente, incluso en lo económico más fuerte, ¿no? El peso del dólar está muy en discusión frente a otras monedas que empiezan a plantearse que no sea hegemónico el dólar, ni que hablar en lo comercial, se dice guerra comercial. Yo creo que
En parte lo es, pero mucho más lo es en lo productivo, porque Trump insiste mucho en volver a traer las industrias que se fueron para China, que se fueron para México o para Canadá, sobre todo porque quiere conectar con los trabajadores y las trabajadoras norteamericanas. Si vienen acá no pagan aranceles. Por ejemplo, está haciendo algo rarísimo en términos hasta de la teoría económica, ¿no? Pero después, para mí es muy importante lo tecnológico y quizá de todas esas guerras que se dicen, ¿no? La comercial, la productiva, yo creo que la tecnológica es la más fuerte porque es la donde se disputa el futuro. Y después hay una guerra que quizás es la que en las hegemonías se demora más en perder, que es la cultural. Y tiene que ver con cuestiones que hemos incorporado naturalmente. Nosotros somos de la generación de la hegemonía de Estados Unidos, o sea, la anterior fue la británica, la del Imperio Británico, esa fue superada justamente por la hegemonía norteamericana, que es la que nos acostumbramos a nosotros a ver, y siempre en esos periodos uno cree que eso es para toda la vida. Entonces nos cuesta mucho percibir la decadencia, pero una señal de decadencia, y voy directo a un tema que ahora todo el mundo habla, que son los aranceles, es que la principal potencia que instaló en el mundo la idea del libre comercio está defendiendo el proteccionismo y cuestiona el libre comercio, es decir, abandona una de sus banderas fundamentales, como también en gran medida abandona la idea de la democracia liberal en el sentido del respeto a las instituciones. O sea, Trump es presidente porque no hubo a tiempo para hacer el juicio, porque tenía causas, es decir, y ahora todo eso quedó en un terreno complejo por la autoridad que significa un presidente, pero, digamos, hizo un montón de cosas por fuera de las reglas democráticas. Entonces, hay un efecto muy profundo en lo que es, de alguna manera, la naturaleza y la identidad de lo que fue esa potencia hegemónica que es Estados Unidos. Por supuesto, está negando el multilateralismo, que ayudó a construir, está negando el cambio climático y por lo tanto retrocede en un montón de cosas que tienen que ver con qué potencias van a lograr de alguna manera superar ciertas etapas. Ellos van para atrás. Esto es muy importante Vuelve al entender. carbón. Exacto. Es como que es un país que vuelve para atrás. Y yo insisto porque uno puede tener la imagen, escuchando a Trump, viendo cómo se comporta, cómo de alguna manera toma decisiones, que estamos frente a algo poderoso. Y por supuesto que lo es, porque por algo la potencia actual sigue siendo, incluso en lo militar, fundamentalmente sigue siendo la potencia más importante. Pero es una potencia a la defensiva, es una potencia que está perdiendo poder y cuando eso ocurre se mueven muchas cosas y nunca es un momento tranquilo. O sea, nos está tocando, por eso se dice cambio de época, justamente eso, y tiene la profundidad de que todo está en cuestión y por lo tanto es imposible, digamos, no, ¿cómo decirlo?, no recibir el impacto. Por más que querramos, estamos lejos, somos chiquitos, la región ya no tanto, y además somos del mismo continente, es casi imposible que no nos afecte. Y yo creo que el gran asunto, y muchos se lo preguntan, ¿no?, ¿cómo termina esta película al interior de Estados Unidos? Porque el único punto débil de Trump a largo plazo es que está hundiendo a una potencia, pero a corto plazo es que la gente lo empiece a rechazar, la misma gente que lo apoyó. Y si ustedes observan, su discurso siempre tiene que ver con defender al norteamericano, a la norteamericana, es decir, su discurso es para adentro, ¿no? Dejó de ambicionar como potencia hegemónica el manejo del planeta y dice, yo me encierro, cuido a los míos. En esa lógica, que es una especie de nacionalismo, habla, por ejemplo, de no gastar platas en las guerras, cosa que nunca se discutió en Estados Unidos. Se podía discutir, como en Vietnam, si estaba saliendo bien o mal, cuántos muertos de Estados Unidos, eso influía, pero usar el tema del recurso económico nunca. ¿Cuál es el boomerang posible? Que lo que está haciendo va a traer una recesión. Es decir, dejar de comerciar con el mundo, aumentar aranceles, significa un aumento de costos. Se viene para el interior de Estados Unidos un aumento de precios, es decir, inflación. Eso en el norte y en Estados Unidos en particular es letal para cualquier gobierno porque no están acostumbrados como nosotros que históricamente nos hemos acostumbrado a la inflación. Le viene otro efecto por el tema de expulsar migrantes, que es la falta de mano de obra, con cierta especialización en cosas que no quieren hacer los norteamericanos y barata, porque en general tiene que ver con una parte ilegal, entonces aceptan remuneraciones menores y demás. Tiene que ver con la sustentabilidad de la seguridad social, porque los migrantes, como pasa en Europa, sostienen la seguridad social, porque en general son jóvenes, calificados, con hijos chicos, es decir, generan
una especie de reversión de ese drama que tenemos en los países como el nuestro de envejecimiento de la población. Y después se viene un problema grande con el tema de las inversiones. O sea, quienes invierten les genera mucha duda a este tipo de política como la que hace Trump. Entonces, ahí empiezan también oportunidades, porque si ustedes observan, empieza a tejerse en el resto del mundo un discurso diciendo, bueno, si ustedes están para esto, nosotros nos vamos a organizar con otra lógica y probablemente haya un flujo de inversiones que empiece a evitar a Estados Unidos. Yo creo que todo eso tiene un impacto y me parece que puede terminar siendo el boomerang en donde Trump, que les ha prometido a los norteamericanos volver al pasado, volver a una vida, a una América grande, pueda terminar teniendo en su propio público, que al final es el que define si lo saca o lo deja, a quienes finalmente lo rechacen. Álvaro, vos decías, Trump no sorprende porque, bueno, ya se lo conocía de su primera administración, sin embargo, esta tiene algunas características particularmente. Una, que tuvo más apoyo que en la otra elección, eso es verdad. Es tangible. Y por otro lado también hay algunos factores, y me voy a detener en el de Elon Musk, pero no solamente en él, que es la llegada de los grandes 1.000 millonarios al gobierno de Estados Unidos, que tal vez están representados por Musk, pero no es el único. Recordemos que Mark Zuckerberg y otros líderes del mundo tecnológico se han acercado al gobierno de Estados Unidos, pero particularmente el rol de Elon Musk creo que es absolutamente novedoso al punto de la incidencia que tiene dentro de la política interna de Estados Unidos y también hacia afuera, porque estamos hablando de un hombre que maneja muchísimo más que dinero, que maneja la logística de buena parte del mundo a través de sus empresas. Se habló mucho en este tiempo de que Starlink le iba a cortar los víveres a Ucrania en cuanto a la guerra híbrida y demás. Quiere decir que estamos hablando de un personaje con mucho poder, pero que ahora además tiene un rol preponderante dentro del gobierno, como seguramente otros. Te diría que esa es una reflexión en sí misma y deberíamos pensar en un programa para meternos, porque es verdad que es una diferencia. ¿Ustedes se acuerdan el discurso de despedida de Biden? Es un discurso tradicional que hace el presidente que se va, creo que 48 horas antes de salir y de que asuma el nuevo presidente, y él utilizó una técnica que había usado Eisenhower décadas antes, cuando le anunciaba, estaba retirándose también, y decía, alertaba a la sociedad norteamericana del peligro del poder de la industria militar. Y él decía, es un poder, estaba hablando de dentro de su propio país, ¿no?, que puede pasarle por arriba a las regulaciones, a los controles democráticos. Y ocurrió, porque el poder militar terminó teniendo una capacidad de definición mucho más allá de lo económico, también en lo político. Pero yo creo que nadie imaginó lo que vimos después, en este caso, a Biden hablando de oligarquía tecnológica. Es un término que es muy difícil de escuchar en boca de un liberal, ¿no? Oligarquía tecnológica, dijo, y que estaba destruyendo la democracia. Yo creo que ni él imaginaba que 48 horas después los iba a ver en primera fila frente al presidente cuando estaba asumiendo. O sea, todos sabemos de la relación entre el poder económico y la política, y más en Estados Unidos, pero que fuera tan legitimada desde el punto de vista público, nunca. Y lo que dice Jano, ¿no?, que luego se le asignaran un rol. Cargos. Pero además, ¿qué rol? El de reformar el Estado. O sea, dicen eficiencia del Estado. Ya vieron todo lo que está pasando, ¿no? La cantidad de despidos, la cuestión de conjunción de intereses. Es decir, es uno de los principales vendedores hacia el Estado norteamericano, la empresa de Elon Musk. Es insólito que quien tiene como principal cliente al Estado sea parte del Estado para decidir qué se compra y qué no se compra. Es una cosa increíble que está ocurriendo, además de despidos, de que se mete en temas de seguridad. Pero yo creo que ahí el problema más grande, Jano decía que muchas de las razones del poder que tiene esta gente, yo creo que hay uno que es determinante y tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo aquí, que es las comunicaciones. Es decir, cómo la gente se informa, cómo se socializa, cómo se comunica. Estamos frente a ese poder, porque no es... Lo militar antes era hegemónico, alguien podría decir el poder del petróleo, ¿se acuerdan, no? Ahora el poder económico está ubicado en eso. Son además personas relativamente jóvenes que han hecho su fortuna muy rápido, que no tienen una identidad de un país y que son empresas transnacionales. Por lo tanto, vos decís, pero ¿cómo puede estar al frente de políticas públicas con esa escala global de sus intereses económicos, ¿no? Entonces, y además metiéndose no solo en la política norteamericana, ¿no? Habla y va a actos
a hablar con políticos y a promover políticos en otras partes del mundo. Entonces, yo creo que el asunto más serio es este tema de que manejan básicamente las redes sociales, porque tenemos a Elon Musk con X, ex Twitter, tenemos a Facebook o Meta, tenemos estaba sentado allí el dueño de Amazon. Claro. Es decir, eso es un poder que además de ser gigante en términos económicos, es gigante en términos de control social y en definición de lo que la gente opina y piensa. Entonces, ahí hay una discusión que no es solo de Estados Unidos. Lo alertó Biden, pero yo les diría que es un debate internacional que tiene que ver con la regulación. Alguna vez en la letra chica nos metimos en este tema, pero yo creo que ya tiene una escala. Algunos países lo están regulando. Hubo un discurso muy fuerte hace poco del presidente de España planteando quitar el anonimato, porque están influyendo en elecciones. O sea, ya no es un problema solo de enriquecimiento, es de influencia en la democracia. El año pasado se dio un hecho bastante paradójico en el que tal vez muchos no repararon y que fue que el juez del Supremo Tribunal Federal brasileño, Alexandre de Moraes, que tiene una especie de guerra con Elon Musk, anunció el corte de X a través de X. Sí. En el país. Sí, sí, y le ganó la pulseada, pero lo anunció en Pero X. ¿sabés qué pasa, Jano? Eso no se puede hacer país por país. No, claro. Hay que intentar tener alguna mirada más global, porque así como el medio ambiente, así como, no sé, temas de esa escala necesitan respuestas y regulaciones globales, como el tema de los impuestos. Lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero, hay cosas que ya no se resuelven en cada país. Pero ahí te parece que puede llegar a haber una respuesta articulada por parte o de diferentes países o de, no sé, bloques regionales o de instituciones internacionales, porque hasta el momento todo ha parecido bastante desordenado de alguna manera, ¿no? Sí, tremendo, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones que ya... Quizá ahí sí cabe la idea no de sorpresa, sino de aceleración. El deterioro de los organismos multilaterales. Es decir, le pasaron por arriba sin que ni siquiera le avisaran. O sea, hay una crisis de gobernanza global. Ya no solo, ¿se acuerdan que hablamos mucho el año pasado de la dificultad de las Naciones Unidas, la cumbre del futuro, todo lo que se intentó, y ni que hablar de la incapacidad del Consejo de Seguridad, entre otras cosas, de evitar las guerras, ¿no? Pero ahora se trata de cosas que hasta hace poco funcionaban muy bien. La Organización Mundial del Comercio. O sea, ya nadie ni siquiera la puede mencionar, porque debería estar aplicando sanciones. La OMC, que así es la sigla de la Organización Mundial del Comercio, es de las pocas organizaciones que tiene condiciones para sancionar. Una discusión que hay siempre en este tipo de organismos es que no tiene dientes, ¿no? Es decir, que declara, puede denunciar, pero no puede penalizar. Bueno, la OMC tiene condiciones para penalizar, no lo está haciendo porque no puede parar el peso político de las decisiones que se están tomando, particularmente Estados Unidos, que está rompiendo con todas las reglas que el propio Estados Unidos creó junto con varios países del norte, básicamente los del sur, terminamos aceptando esas reglas, que son las del comercio mundial, que por supuesto siempre lo favorecieron mucho. Entonces, esa organización que la veíamos desde el sur muy críticamente, resulta que ahora hasta sería mínimamente necesaria para parar el unilateralismo con que se está comportando. ¿Ustedes vieron los anuncios? Parece una feria donde un remate, uno va gritando números al azar, ¿no? Pasó de primero el 10 de aranceles, el 20, los otros días gritó 50, dijo, porque se enojó con Canadá. Entonces, eso, si ustedes se lo decían a alguien hace 5 años, les va a decir que era una tontería, que era imposible, porque no se podía hacer eso sin tener un efecto de un organismo internacional como este. Entonces, y digo eso por decir, otro concepto increíble que está en discusión es el territorial. O sea, cómo se define, entre otras cosas, el no poder decirle que el Golfo de México se llama Golfo de América, o que quiero Groenlandia como un estado más, o Canadá, o el Canal de Panamá. Esas cosas, hace poco tiempo hubieran sido diríamos, esto es un chiste, una cosa de humor. Bueno, hoy no solamente ocurren, sino que no hay mecanismos de los organismos que fueron creados para parar eso, para de alguna manera que tenga un costo. Entonces, para mí es la demostración de que junto con ese cambio de época, con ese deterioro de la potencia de Estados Unidos, hay también una crisis del orden mundial. Y el orden mundial se compone de instituciones. Y esas instituciones que se crearon al final de la Segunda Guerra Mundial ya no funcionan. Y es necesario un repensar que a mí, desde esta lógica, de esta parte del mundo, no me preocupa tanto, porque yo creo, en todo caso, nos tendría que preocupar cómo actuamos para influir en el nuevo orden mundial, porque el anterior tampoco es que nos favoreciera tanto. Entonces,
Obviamente es una transición compleja. Y a los que más se está complicando es a los que dependían directamente de ese tipo de acuerdo. Por ejemplo, en el NAFTA, México, Canadá y Estados Unidos, por lejos son los dos países, Canadá y México, los que están sufriendo más efectos. Y ahora en parte Europa. Entonces, pero básicamente es eso, la incapacidad de los organismos multilaterales que ya no dan cuenta de cómo controlar a la principal potencia que fue la encargada de pensar esos propios organismos porque era la más beneficiaria. Entonces, desde esa perspectiva, ahí sí hay una sorpresa, pero sobre todo hay una aceleración, porque eso ya estaba pasando en los organismos más políticos. Puedo nombrar a la Organización Mundial de la Salud, que ya hacía tiempo que estaba bajo cuestionamiento, pero así puedo... post-pandemia. Sí. Entonces, ese también es un dato de la realidad actual, la crisis del multilateralismo. Álvaro, Europa merecería un capítulo aparte, ¿no?, de lo que está pasando y en ese relacionamiento con Estados Unidos por distintos motivos, no solo comerciales, la guerra, por supuesto. Pero aquí en la región, ¿qué reacciones se pueden observar de esta nueva realidad que plantea Trump a través de su gobierno y todo esto que tú venías hablando? Son muy diversas las reacciones porque depende de cuánto les afectan. Yo acabo de nombrar a México. México es imposible que zafe de esta situación porque es muy inteligente Claudia Sheinbaum, vieron que es distinto de cómo reacciona Canadá, o sea, ella trata de evitar, sobre todo, escalar el conflicto y demás, pero bueno, la economía va a sufrir, acaban de dar datos de una posible recesión económica, no solo no crecer, sino decrecer. Entonces, México yo lo pondría, en este caso, como la parte de la región más afectada, Centroamérica y el Caribe también, económica y por el tema de los migrantes. Claro. Sudamérica un poco menos, pero hay efectos. Capítulo Argentina. Y finalmente el Mercosur, que yo te diría que más que Sudamérica, el factor que puede ser complicado desde la política argentina es el propio Mercosur, porque Sudamérica hemos ido navegando últimamente en perspectivas de integración muy poco claras, ¿no? La UNASUR que se disolvió, el consenso de Brasilia, pero el Mercosur, que además, vuelvo a lo que decías de Europa, ¿no? Europa probablemente es una de las regiones más afectadas por porque Europa además es muy respetuosa, además porque le convenía, de ese multilateralismo y de cómo se había armado. Son los creadores, junto con Estados Unidos, de gran parte, entre otras cosas, por el triunfo de la guerra, ¿no? Entonces, está muy afectada Europa y por eso, mirando ese peligro de aislamiento, cuando gana Trump es que deciden firmar el acuerdo con el Mercosur. Entonces, el Mercosur está en un tironeo raro, por un lado, porque el éxito de esa firma, entre comillas, le permitió sobre todo mostrar un triunfo y evitó que el discurso de Milei que tenía preparado, que era adiós, basta, esto ya no funciona, tuvo que decir, bueno, tengo una opinión crítica sobre cómo funciona, pero acá estoy. Es la única reunión en la que participó desde el punto de vista formal. Después va a actos y demás, pero no participa de reuniones. Entonces, es muy importante que siga respetando eso. En este momento tienen la presidencia pro tempore. Entonces, está el anuncio de un acuerdo bilateral con Estados Unidos, que además, ahí viene otro punto débil de la política de Trump, está llena de contradicciones. Él tiene una política que sería absolutamente ilógico que planteara un acuerdo comercial con ningún país, independientemente de que tenga afinidad con su presidente, porque es lo contrario a lo que está haciendo. Entonces, hay que ver cuánto de eso no es una cierta fantasía, alguna señal más de discurso que de práctica, pero yo creo que con cuidado hay que evitar poner en discusión de esta manera el Mercosur, porque ahí, como dice Jano, sí sería un efecto de la política de Estados Unidos, no tanto por lo que decide Estados Unidos, sino porque lo que puede decidir algún país dentro de la región. Yo creo que quiero mirarlo de otro lado, que es que esto es una oportunidad, y es la oportunidad de fortalecer la integración regional. Ustedes se dan cuenta que en América Latina comerciamos entre nosotros el 12% del comercio. En Europa el 80%, más del 80%. En Estados Unidos, México, Canadá, más del 70%. Igual en el sudeste asiático. Hay mucho para crecer adentro de la región en el momento que los países, particularmente Estados Unidos, está diciendo que se va a encerrar, que va a protegerse. Entonces, necesitaríamos depender más de nosotros mismos y yo quiero ver eso como una oportunidad. ¿Y qué rol te parece que puede llegar a tener Uruguay ahí, especialmente en este contexto donde hubo un cambio de signo político y evidentemente va a haber un cambio en materia de mirada de política internacional? Lo primero, aunque parezca un poco, no sé, a la defensiva, es evitar tener conflictos. O sea, yo creo que ahí hubo una experiencia de Petro que yo creo que no salió bien. Es decir, no conviene jugar el juego de Trump, que es el de la respuesta directa al golpe.
ni que hablar, pregúntenle a Zelensky, ¿no? Cómo se juega ese juego, entonces, cómo se pierde en ese juego. Entonces, yo creo que Uruguay tiene que tener la capacidad de evitar conflictos, pero no de ser presidente. Para esa lógica de integración regional que yo acabo de plantear, hay una gran oportunidad de Uruguay porque es un país muy respetado por los distintos perfiles de gobierno en la región. Puede ser, la prueba está, como ocurrió el 1 de marzo, la presencia masiva que hubo a nivel mundial, pero particularmente de la región, más que nunca en la historia de asunciones presidenciales, incluso de Centroamérica y el Caribe. Ahí está la CELAC, que dentro de muy pocos días tiene una cumbre en Honduras, pasa la presidencia para Colombia y puede ser que Uruguay plantee ser presidencia de la CELAC. La CELAC es la organización más amplia que tenemos en América Latina, es toda América Latina y el Caribe, entonces Uruguay puede cumplir ese rol, ser anfitrión, ser de alguna manera un activo promotor de los diálogos, tener sedes, como ya tenemos, y terminar, como hicimos con el Acuerdo Unión Europea-Mercosur, siendo los que facilitan determinados consensos. Entonces, y vos decías, ¿qué cambió con el cambio de gobierno? Bueno, lo primero que cambió es el enfoque regional, y lo segundo que cambió es que la política internacional ahora se va a dar a todo nivel. Vamos a tener ahora, en el próximo bloque, a una ministra de Industria. Pocas veces escuchábamos relacionar, por ejemplo, la política industrial con la región, con la política internacional, con la integración regional. Es uno de los 5 puntos de prioridad que marcó la ministra en su asunción, la integración regional. Entonces, que el gobierno entienda que la política internacional es transversal a todas las políticas y particularmente la política industrial, porque solo la industria uruguaya le vende a la región, no le vende a más nadie en el mundo. Entonces, necesitamos recuperar ese músculo y hacer de la política internacional esto que hacemos aquí, algo que la gente comprenda un poco más, se involucre y que finalmente la sociedad en su conjunto pueda hacer una política internacional de mayor calidad, que quizás es la crítica más dura que le podemos hacer al gobierno anterior, ¿no? Que hayamos perdido de alguna manera protagonismo y sobre todo la imagen que Uruguay tenía a nivel internacional. Álvaro Padrón, muchísimas gracias. Como siempre, quédense. En el próximo bloque recibimos a Fernanda Cardona. Ya venimos. Bien, y en este segundo tramo del programa vamos a recibir a la recientemente designada ministra de Industria, Energía y Minería de nuestro país, Fernanda Cardona. Vamos a decir el nombre completo del ministerio que le toca. Bienvenida, Fernanda. Muchas gracias. Bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, dejó planteados algunos temas ya Álvaro Padrón sobre el rol de la industria en este contexto, pero para comenzar hablemos del peso que tiene justamente el tema industrial en la región. En su asunción planteó que pondría el foco en políticas de triple impacto, palabras que a veces a la gente le cuesta un poco entender, incluso a nosotros, refiriéndose al crecimiento económico, social y ambiental. ¿Qué significa este enfoque? ¿Qué cambios trae con respecto a lo que venía ocurriendo con la industria uruguaya? Bueno, yo creo que primero lo que decís es tal cual. Tenemos que ser claros con la ciudadanía en explicar el por qué entendemos. Las nuevas generaciones creo que lo tienen como más incorporado, pero tiene que ver con esto de que ninguna política pública se lleva adelante o debería llevarse adelante si no considera los 3 elementos. Y nosotros hicimos mucho hincapié en el tema de que no puede verse solo el resultado desde el lugar de los números. Pueden venir proyectos que seguramente se manejen con millones de dólares de inversión y digan que generan determinada ganancia al privado e incluso también para el Estado o para la gente, pero lo cierto es que hay que considerar desde el lugar de la política pública cuál es el impacto ambiental, y ahí viene el segundo elemento del triple impacto, y obviamente lo social. Y obviamente también tiene que ver con empleo, tiene que ver con la realidad territorial, considerar cuáles las necesidades de territorio, qué es lo que espera la gente en ese lugar. Y tiene que ver con esto de la cercanía que ha plantado el presidente Yamandu Orsi, ¿no? Que nos ha pedido el gabinete de, bueno, tener esos elementos a la vista cada vez que definamos o analicemos proyectos país, pero que también tengan su pata a nivel territorial y que también se considere cuál es la realidad con la gente y ambientalmente. Nada debería
tomarse en consideración o por lo menos definirse si no entendemos que hay un beneficio desde los tres elementos, que es lo económico, lo social y lo ambiental. Viene un poco por ahí. De hecho, creo que se venía dando y en los gobiernos anteriores del Frente Amplio, que creo que fueron los últimos proyectos nacionales que se llevaron adelante, una de las grandes discusiones tenían que ver con ambiente, está pasando en este momento con el hidrógeno, y ni que hablar con la parte social. Es decir, no podemos de alguna forma tomar decisiones desde el lugar del gobierno si no consideramos todo a la vez. Lo que entendemos es el concepto de desarrollo actual o el que queremos llevar adelante tiene que ver con un desarrollo que tome los tres elementos en consideración. Si uno no se da para la gente, no debería ser un proyecto a considerar, o por lo menos tenemos que poder explicarlo a la ciudadanía desde los tres lugares. Y Fernanda, ¿cómo se hace para fortalecer la industria en Uruguay? Desde algunos sectores, sean, no sé, desde el ámbito académico, desde los sindicatos o también incluso desde el empresariado, se ha manifestado de que nuestro país atraviesa una desindustrialización. Sí. ¿Cómo se ataca eso? Sí, yo creo que, primero que, como decís tú, y en las reuniones que tuvimos en la preasunción, en la transición, que nos juntamos no solo con empresarios, sino también con las cámaras y con confederaciones de sindicatos y sindicatos, trabajadores en particular de ciertos sectores, lo que nos planteaban es eso, es decir, hay un diagnóstico que tiene que ver con mediano y largo plazo, donde uno no puede negar que los procesos tienen, a nivel de Uruguay, hay una descentralización a nivel de más tiempo, que de alguna manera se veía trabajado o requería la necesidad, y creo que eso pasó anteriormente, de enfocarnos en sectores de industria para que las políticas que se necesitaban tuvieran esa realidad, conocer la industria en particular. Yo lo que creo es que no podemos tener grandes definiciones de industria si no consideramos particularidades. Ya no existe más el concepto teórico de a la industria lo mejor es esto a nivel global. Eso no ocurre, y más en Uruguay con el mercado que tiene, ¿no? Un poco también lo hablaba Álvaro, estaba escuchándolos antes de la pausa. Es decir, nosotros no podemos pensar una industria nacional que no considere la realidad territorial, la realidad de la región y la realidad global. Sobre todo aprovechando las coyunturas, ¿no? Porque eso también va cambiando. Entonces, yo lo que creo es que lo que nos pasó es que se agudizó en estos últimos 5 años vectores que se dejaron de trabajar, y eso de alguna manera también contribuyó a que tengamos una desaceleración mayor o una pérdida de sectores que están en crisis, como nos está pasando en este momento con la industria láctea, con la industria frigorífica y todas las que todos conocemos, autopartes. Es decir, hoy estábamos Industrias fuertes, además. Industrias fuertes, que además son de las que se denominan el núcleo duro de la industria, sin perjuicio de que no consideremos la gran industria que es pública también, que forma parte de las empresas públicas, también forma parte de esa aguja, pero cuando sacamos esas mediciones tenemos que ver los diferentes sectores, los tipos de industria, los niveles, y desde ese lugar estamos perdiendo pisada y perdimos pisada. Hoy me preguntaban unos colegas de ustedes en otro programa sobre Yasaki. Yo de verdad en la transición me llamó mucho la atención que eso no estuviera puesto como un asunto de la transición, y ahora cuando desembarcamos hace 10 días en el Ministerio, lo primero que tomé conocimiento es que era la 5ª industria de autopartes que cerraba. No fue la primera, era la 5ª en el quinquenio. Entonces, lo que nosotros vemos, como les decía, ya llegando institucionalmente, tiene que ver con un diagnóstico que de alguna manera nos revela que no solo se dejaron de tener informaciones de base, ¿no? Monitoreos de la industria, de ver cómo fluctúan, de tener un monitoreo permanente. Eso se va a reflotar. Bueno, sin duda, fue una de las medidas que anuncié el 7 de marzo cuando hicimos la presentación formal institucional, que tiene que ver con retomar el observatorio industrial, que además le vamos a cambiar la perspectiva, le vamos a poner de desarrollo en este triple impacto que les comentaba recién, de producción y de empleo. Es necesario tener datos para pensar estrategias a corto, mediano y largo plazo. Sin duda. Nosotros no podemos evaluar medidas nacionales de la industria que no tengan una base sólida, empírica de la realidad. Hay un ejemplo clarísimo que viene desarrollando Brasil desde que volvió Lula, que tiene que ver con un desarrollo de la industria focalizada en el territorio. Es decir,
establecieron mesas de diálogo en diferentes lugares de Brasil y a partir de los requerimientos de la gente se elevó, digamos, las problemáticas regionales. Imagínense a Brasil, además con el territorio que tiene y la diversidad que tiene. Bueno, si lo puede hacer Brasil, ¿cómo no cuestionarnos cómo no hacerlo en Uruguay? ¿No? No solo por la escala del mercado, sino por nuestras características geográficas, de población, etcétera. Entonces, yo lo que creo es que, por suerte, estamos como en esto de, un poco lo que decía también Álvaro antes de la pausa, es, bueno, veamos en las situaciones complicadas que tenemos a nivel de la región y del mundo, oportunidades de trazarnos líneas de trabajo distintas y disruptivas, que de alguna manera tengan miradas distintas, y que además podemos hacer carne con la gente. La gente necesita, no tenemos mucho tiempo. Una de las cuestiones que nosotros vemos en el gabinete es que la gente está esperando medidas prontas, rápidamente, poder comunicar cosas. Creo que esto es empezar a desanudar cuestiones que tienen que ver con la industria, mirar los detalles de cada lugar, siempre en diálogo con los trabajadores, las trabajadoras, con los empresarios, con las cámaras, con la academia. Una de las cosas que hemos también avanzado, y creo que ese mensaje desde Presidencia de la República se dio. Justo hoy hicimos el lanzamiento en el Banco Interamericano de Desarrollo de lo que es la Secretaría de Ciencia, Innovación y Tecnología en el ámbito de Presidencia, y tiene que ver con esto de generar conocimiento, pero generar conocimiento aplicado. Es decir, no nos alcanza solo con que el conocimiento vaya de la mano con el empleo, con la industria y demás, sino que además podamos pedirle a nuestros científicos, a nuestra academia, a la gente que está en formación, que realmente la piense aplicada a la problemática de la gente. Entonces creo que eso, que parece algo básico, en realidad no se hace, no se hacía, y es una de las cuestiones primeras que tenemos que hacer, y por eso es que las medidas anunciadas tienen que ver con este observatorio, que además quede institucional, que le demos un elemento de permanencia, que realmente haya una mirada institucional que permanezca sin importar qué gobierno esté, y que sea un insumo para la industria que esté monitoreando, y que además la mirada se adelante a la realidad. Si nosotros no empezamos a prever, también con innovación tecnológica, siempre vamos a llegar de atrás, es decir, siempre vamos a estar tarde, y lo que nos pasa es que somos asistencialistas cuando nos pasa eso. Vamos, como nos pasa con Yazaki, es el ejemplo más claro y más cercano, tenemos 1.200 personas sin trabajo, donde tenemos que dar la asistencia básica, emergencia de ahora, ¿sí, no? Subsidios de desempleo, subsidio de lo que implica el Ministerio de Trabajo, pero que es finito en el tiempo, y que de alguna manera tenemos que ir pensando en conjunto cuál va a ser la realidad de esa ciudadanía. Muchas jefas de hogar, muchas mujeres en territorio, con la realidad de Colonia, del oeste, de la parte de Canelones. Entonces, creo que estas miradas tienen que darse todas a la vez. Y yo creo que es posible, de verdad creo que es posible. Es una forma de trabajo que tenemos que instalar de manera rápida. Y bueno, ya empezamos con esos grupos de trabajo y con esas miradas en el Ministerio. Cardona, además de aspectos vinculados a contenidos, usted ha hecho énfasis en formas, mecanismos, políticas. Por ejemplo, caso es la creación del Consejo General de Industria, que va a tener participación de representantes tanto del sector público como de empresarios y trabajadores. ¿Qué tan importante es ese trabajo conjunto de los sectores, y no solo a nivel nacional, sino también regional? Un poco en lo que usted decía, ¿no? Los cambios además son muy vertiginosos hoy. Por tanto, hay que abarcar la mayor cantidad de aspectos posibles. Es así. Creo que estos no pueden estar disociados, todos estos sectores, ¿no? Sí, bueno, creo que también responde a la impronta de lo que es la agenda del gobierno, en el sentido de que generar los ámbitos de diálogo con todos los actores del ecosistema que realmente nos aportan a esa visión. Nos pasó muy particularmente con la industria frigorífica, que realmente la mirada que tienen los trabajadores y las trabajadoras de ciertas empresas que tienen que ver con la industria cárnica complementa las realidades que podemos tener desde el lugar empresarial. Entonces, por supuesto que el empresario va a plantear las necesidades que tiene desde su rol, los trabajadores lo van a hacerlo desde el suyo, y yo creo que acá tenemos como gobierno la responsabilidad de, además de tener un rol articulador de primera mano con todos los actores, no solo quedarnos en la mera articulación, sino que tomar decisiones que tengan que ver con políticas públicas direccionadas y realmente controlar
a tiempo, oportunamente, las medidas que se tomen. Nos pasó, por ejemplo, hablando de los instrumentos que me mencionaban, hay un fondo creado que tiene que ver con la industria láctea, que una de las preocupaciones que tuvieron los trabajadores en esta transición es que entendían que no se habían utilizado los fondos para lo que el fondo había sido creado. Es decir, si el Estado da fondos para innovación tecnológica para ser aplicada en determinado proceso del negocio, bueno, en algún momento va a tener que ir oportunamente a ver qué pasó con eso y recalcular, si no, el instrumento. Y eso además nos requiere no solo una articulación con los privados o con los trabajadores o con las asociaciones de trabajadores, sino también con la propia institucionalidad del Estado, ¿no? Con Economía y Finanzas, con la OPP, con Ganadería, con Salud Pública, ¿no? Que a veces hay como ejemplos que uno parece que no se conectaran, y una de las cosas que nos encontramos con la Cámara de Industria es que hay muchos emprendedores o MIPYMES que están trabajando y que a veces se encuentran con obstáculos que tienen que ver con salud pública por las certificaciones que se les pide o por la calidad que se le pide de los productos, y capaz que no les habilitan y en realidad va a terminar siendo un mercado que va a quedar aparte y que va a dejar sin empleo. Entonces creo que estamos como con una mirada bastante de bosque, ¿no? De verdad, realmente poder lograrlo con los instrumentos que tenemos, con las direcciones que tenemos. El Ministerio de Industria tiene 9 direcciones distintas y pasa, como decían ustedes, desde lo que es la industria en sí misma, la energía y la parte de minería, con las realidades del territorio y también con la aguja que mueven las empresas públicas, ¿no? En eso, porque si nosotros nos ponemos a ver el tamaño del ministerio y lo que implica a nivel del presupuesto nacional, que es un 0,2%, se imaginarán que si no trabajamos de manera articulada, difícil que con ese presupuesto y en este momento que va a estar más finito todavía en las discusiones, podamos de alguna manera ejecutar cuestiones. Entonces, creo que se hace muy necesario la articulación a tiempo, como les decía, muy quirúrgica, y de ver las realidades y las nuevas dimensiones y categorizaciones. En esto que decimos, cómo se movió la región, qué está pensando Brasil, qué nos pasa con Argentina, y dónde podemos aprovechar la coyuntura política para realmente hacer cadenas de valor cuando el mercado nacional no lo habilita. Brasil es un ejemplo claro. Es uno de nuestros principales compradores en exportaciones en varias de estas industrias que les comenté, y decisiones que puede tomar Brasil en cuanto a la compra. Nos pasó con los lácteos, nos mueven la aguja rápidamente al Uruguay. Entonces tenemos que ir monitoreando y ayudando a que esos vínculos no caigan, pero eso hay que hacerlo a tiempo. Y que aparezcan otros. Eso ni que hablar, eso ni que hablar. Por eso Cancillería también ha sido como un actor muy, muy particular en esta transición que hemos tenido, y de verdad que las reuniones bilaterales que tuvimos en el marco de lo que fue la asunción del 1 de marzo y el 2, me tocó estar en la reunión con Petro, tuvimos reuniones con India, con Países Bajos, con Alemania. Creo que fue muy fermental, no solo en lo que fue la institucionalidad y la presencia de las delegaciones por un tema de, obviamente, lo que era el cambio de mando, sino que fue muy fermental en aprovechar su presencia para que Cancillería y los ministerios correspondientes ya tuviéramos una agenda trabajada con ellos. Hay una sola oportunidad para que estén todos juntos, ¿no? Sí, hay que aprovechar muchísimo las improntas específicas y esto de generar el mercado y generar escala, porque no siempre se da, las coyunturas van a ser diferentes. Con Argentina, por ejemplo, nos pasa, yo la semana que viene viajo a Neuquén y tengo una entrevista con el gobernador de Neuquén por tema de gas de Vaca Muerta, y creo que tenemos que explorar todo lo que sea diálogo a nivel nacional y a nivel provincial, porque Argentina tiene esa particularidad también, y esto de tener el conocimiento a nivel del Ministerio y de Uruguay de cómo funciona cada país en lo que son las relaciones, también importa. Porque nosotros tenemos que saber que tal vez esté cerrado algún diálogo, nos cueste más algún tema a nivel nacional, y puede pasar que por la realidad podamos destrabarlo a nivel provincial, porque tienen competencias mayores a las que conocemos en Uruguay, porque la descentralización es mucho más grande. No tienen la centralidad del Poder Ejecutivo como tenemos en Uruguay. Entonces, tener ese conocimiento y estar a tiempo en las discusiones creo que va a ser realmente lo que pueda este año
revertir ciertos temas que tenemos rápidamente que revertir. Fernanda, mencionaste Brasil y Argentina. ¿Qué expectativas tienen en relación al Mercosur y a lo que podría llegar a ser este acuerdo con la Unión Europea también? Que muchas veces las cuestiones de la industria están ahí metidas. Es un largo debate, se siguen hablando, obviamente, pero ¿cómo lo ven? Bueno, yo creo, yo estoy con una agenda, como les decía, además de esperanzada, porque además nos toca la responsabilidad de llevarlo adelante desde el lugar del Ministerio. Creo que hay un ambiente propicio, y así nos lo han hecho saber estas delegaciones, y creo que tenemos que explotar a lo máximo. Yo tuve la oportunidad de conocer el año pasado a la ministra de Desarrollo de Lula, a Verena Hittner, que fue con la que hablé esta agenda de industria focalizada que está teniendo Brasil. Y creo que esto también, estos compromisos personales que uno va trazando en diferentes actividades que va teniendo, también nos hacen el cambio. Y bueno, y estamos con esta agenda que ya nos hace que a 15 días de haber asumido, vayamos ya a Argentina a ver qué pasa con el gas. Entonces creo que eso es lo que queremos demostrar, de que realmente entendemos, lo tenemos más que claro como gabinete, que no tenemos tiempos y que nos demanda el atender los temas de manera absolutamente rápida. Ahora, la región va a seguir siendo una prioridad, evidentemente. Bueno, porque de hecho lo que nos pasa es eso, una de las que les decía, en industria ni que hablar que Brasil es un comprador que realmente es importante a nivel de las exportaciones de Uruguay y no solo que tiene que ver con bienes y servicios que todo el mundo conoce, sino que nos pasó con el tema de la energía, ¿no? Es decir, desde que tenemos la conversora de Melo y nos permite la compraventa de energía, y se hizo con un fondo del Mercosur, de FOSEM, en el tiempo que la política energética era un tema nacional, que creo que tenemos que volver a eso. Una de las discusiones que tenemos que tener tiene que ver con energía, es uno de los temas que nos va a unir y que seguramente nos sea como trampolín o nos ayude como una excusa, entre comillas, para hablar otros temas con los países de la región. Es un tema prioritario el de la energía, ¿no? Ni que hablar, ni que hablar. Lo estamos viendo en Europa, Sí. Lo estamos viendo en África, ni que hablar en Estados Unidos, en la región. Que puede llegar a provocar. Sin duda, sin duda. Uruguay tiene una agenda trazada desde hace mucho tiempo en eso y tenemos que ahondarla y seguir generándola, porque entre otras cosas nos pasa que esa realidad que tiene Uruguay al día de hoy, de decisiones que se tomaron a nivel de política nacional, como fue el cambio de la matriz eléctrica o el cambio de la matriz de telecomunicaciones, hace que hoy tengamos la realidad que tenemos y que países como Alemania nos estén viendo con la posibilidad de venir a invertir acá. Entonces eso también hay que conversarlo. Dejamos una línea de trabajo base, una infraestructura y una soberanía de decisión con lo que tienen que ver recursos, que es lo que nos hace, que nos posibilita hoy tener agendas nuevas. Eso también está bueno conversarlo con la gente, con la ciudadanía, porque lo que estemos tomando de decisión hoy con los recursos, y acá es un ejemplo también claro del triple impacto que les decía en lo ambiental, tiene que ver con situaciones que van a ser a mediano y largo plazo. Europa, ni que hablar, está mirando certificaciones de temas verdes en todo lo que tiene que ver con sus exportaciones, no solo con temas energéticos, sino con tema de ingreso de alimentos y otro tipo de servicios. ¿Eso implicaría mayores exigencias para nosotros en los procesos? ¿O cómo? Bueno, nosotros tenemos que exigirnos en los procesos siempre. Siempre. Uruguay está muy avanzado en eso, en realidad, y tenemos muchas bonificaciones verdes, pero también es verdad que se dejó de trabajar esa parte y tenemos que retomarla. Entre otras cosas, bueno, yo en mi rol de directora por la oposición en la UTE lo dije muchas veces, que cuando nos atrasamos estos 5 años en generar con fotovoltaica, nos atrasamos en decisiones que tenían que ver no solo con energía, sino con seguir trabajando a nivel mundial el tema de certificaciones verdes. Entonces creo que eso tenemos que retomarlo rápidamente. Que muchas veces, perdón, en posibles acuerdos hay exigencias que tienen que ver con eso. Por supuesto, con una trazabilidad de lo verde, de lo renovable, que se va a exigir cada vez más a nivel mundial en todos los servicios y los bienes. No solo en lo que sea compraventa pura y dura de energía, sino que tiene que ver con que eso después se traslada a otras exportaciones de bienes y servicios. Claro. Y de alimentos ni que hablar. Muy bien. Muy bien, muchos desafíos entonces por delante. Veremos cómo evoluciona la situación, por lo mismo que decíamos y por lo mismo que en alguna medida planteaba Álvaro, de lo cambiante del mundo y dónde se apoyan las cosas hoy, ¿no? Que ya no es la visión tradicional que de repente teníamos de por dónde transitaban, un poco hablando también de esa visión un poco más global y no remitirse solamente a la industria pura y dura tal como la conocíamos. Sí,
Muchas gracias a ustedes por el espacio. Fernanda, por venir. Muy bien, llegamos al final de este primer Sin Fronteras del año. Gracias a ustedes por acompañarnos como siempre. Que descansen. Nos volvemos a encontrar el próximo martes. Chau.